heteronormativo, machista, retrógrado, y su obra es perecedera, no sirve para pensar las cuestiones de época. Shakespeare y Dostoyevsky son escritores muy solemnes, aletargados, de un registro altísimo, asequible para unos pocos. Tenemos que recurrir a otras novelas. Nietzsche es el germen de la desconstrucción, porque propuso el devenir en algo más desde la moral hegemónica por el deseo singular. La Biblia es un texto antiquísimo con una moral retrógrada. Jesús avala cuestiones que son reprochables, no sirve para la sociedad y amerita hoguera. Esas son las formas de hablar de época. Descaradamente, insólitamente, desmedidamente narcisistas. Y narcisistas porque o se sirven de ciertos textos y los desfiguran en su sesgo y dicen, ok, no sirve por determinada razón, por sus topes, por sus flaquezas, o lo leen a su gusto, lo que aquel autor toca de uno, y eso hace al narcisismo, lo que ese autor toca de uno y uno se sirve de eso y no del resto, o aquello que toca de uno pero no está ahí, como el hecho de que Freud es heteronormativo. Llegamos a un punto donde el narcisismo es tan descarado, es tan violento y brutal, que no se puede comprender la dimensión de la obra de distintos pensadores. No, por lo menos no con esa cabeza. Y son formas de hablar muy recurrentes, mismo en la carrera de psicología, en la UBA, que o aquel que predica el psicoanálisis lo predica desde el narcisismo de que aquellas cosas que rescatan y tocan algo de sí mismos son las que avalan su narcisismo y por eso predican el psicoanálisis. Y después por el otro lado están aquellos que lo rechazan porque no logran ver la dimensión de la obra de Freud y de otros autores y de grandes relatos como la Biblia incluso, que está cargada en sabiduría y son palabras de un ateo. Entonces hay algo que se atenta contra aquello que uno realmente no comprende, contra aquello que lo rememora a uno ignorante. Y es muy difícil tener la humildad, la franqueza, la virtud de decir, ok, realmente no entiendo a este autor. Realmente no logro pesquisar las dimensiones de su obra. Porque en la medida que uno realmente lee a Freud, uno se topa con tinieblas y no con un saber absolutista que le da un marquito a uno y un alojo y un amparo. Porque sí es cierto que la obra de Freud tiene topes, es cierto que tiene flaquezas, es cierto que se sustenta de ciertas hipótesis que son cuestionables, que son debatibles, pero eso no quita su validez, eso no quita su potencia. Y el video de hoy, aparte de este pequeño interludio que va a hacer justicia a lo que quiero hacer, desarrollar, es para dejar en claro que Freud todavía es un pensador hasta el día de hoy incomprendido, más allá de que la Argentina esté completamente plagada de psicoanalistas. Y digo plagadas porque plagada tiene algo de la plaga y la plaga tiene un tono peyorativo, porque varios de los psicoanalistas, por lo menos compañeros, que podría decir, bueno, siguen cursando, pero compañeros serán futuros colegas, futuros profesionales. Y se sirven de la obra o no se sirven de ella en la medida que avala su ideología. Y eso es un problema. Y es uno muy grande. Porque Freud es implacable e imbatible en la medida que su obra está al servicio del psicoanálisis, que es para la salud mental. Entonces, el recorrido que quiero hacer el día de hoy y la razón también por la que quiero emprender este canal, porque no solo voy a comentar recorridos muy puntuales y muy concretos, sino que también voy a discutir con muchos profesionales, con compañeros acerca de distintas cuestiones
Prontamente voy a discutir acerca de Foucault con un amigo. Con otra compañera vamos a discutir acerca de lo femenino, la relación entre la ética y lo femenino y el rechazo a lo femenino, incluso en el feminismo actual y las formas de hablar de hoy. No va a ser fácil ese tema en lo absoluto. Y el día de hoy quiero trazar un mapa eh, con una pequeña hipótesis que voy a soltar ahora en un rato. Pero el mapa sirve para tener una sujeción, un sostén dentro de lo que es el ABC del psicoanálisis meramente y puramente desde Freud, porque se podría pensar desde Lacan, se podría pensar desde otros autores, pero es una apuesta que ya desde Freud es vertiginosa y ya va a haber mucho para trabajar. Quiero trabajar la idea del sueño. El sueño es algo que hasta el día de hoy es enigmático, es fantástico, es fabuloso, es vertiginoso, es ajeno, aliena. Aliena en el sentido de que si bien es algo que aflora en uno, si bien es algo que le corresponde a uno, que acontece en uno, psíquicamente, es del alma, es del espíritu, si bien acontece en uno, es algo que aliena en muchos sentidos. Tanto el haber soñado algo, tanto como pensar en los sueños en sí. Soñar para el psicoanálisis es algo muy sano. Es algo muy sano porque hay algo de la latencia del deseo, hay algo del deseo que está ahí, que tiene su materialidad y está en función. Y no todos sueñan, lo cual es algo para cuestionarse, es algo para meditar y poner en interrogación con uno mismo. Porque hay algo del sueño que está al servicio del deseo de uno. Y no todos somos conocedores de nuestros deseos, porque hay algo de la opacidad al servicio de nuestros caprichosos deseos. Freud hace una apuesta exquisita, impresionante en 1910, en un momento de su obra donde escribe un texto titulado Interpretación de los sueños. Lo que hace en ese texto es recopilar desde poetas, desde filósofos, desde psicólogos también, trata de encontrar denominadores comunes en la materialidad del sueño, porque él logra decir, ok, los sueños pueden ser altamente pasionales, pueden ser, no pueden tener restricciones, pueden ser los apetitos de la sexualidad, desfrenados, desmesurados, extremados, pueden ser reminiscencias, pueden ser el continuo del tedio laboral, trabajar 10 horas y soñar que uno sigue trabajando, tortuosos sueños que suceden a uno. También el estar estudiando, estar en un examen y soñar con ese examen. Y qué clase de manifestación tan tortuosa de someterlo a uno a una vivencia tan displacentera, que es el hecho de estar rindiendo un examen cuando uno justamente lo último que quiere saber es eso. Y así hace distintas categorías. Pero es un trabajo de mucha diligencia, de un pensador muy minucioso porque busca descartar todas las posibilidades. Y siempre al servicio del psicoanálisis, por supuesto, porque Freud lo piensa desde lo inconsciente, que ahora me voy a volcar a eso. El sueño es una compleja ficción. El sueño para Freud es una fantasía. Y también lo es el juego infantil, porque cuando el niño juega, fantasea. Cuando uno sueña, uno fantasea. Hay algo del orden de la fantasía en el sueño.
Ok, eso es una proposición freudiana que se sirve de la tesis de Freud. Ahora mi proposición es la siguiente. El sueño es una ficción. El juego infantil también lo es. Ok, ¿cómo llego a esa propuesta y cuál es la definición de ficción? ¿Por qué son equiparables la fantasía y la ficción? Freud pesquisa que, sirviéndose de la propuesta psicoanalítica, que es que los procesos psíquicos no son azarosos, tienen un curso, tienen un sentido, tienen una razón de ser, y no son meros procesos fisiológicos, biológicos, sino que hay algo del orden más de lo psíquico para el psicoanálisis, y hay una potencia en el efecto de lo psíquico. Y Freud se topa con un autor que dice que los sueños son un proceso fisiológico autónomo que es para descargar tensiones. A Freud esa propuesta le sirve porque Freud dice, ok, hay algo del orden del sueño que sirve para bajar la tensión del aparato psíquico. Esos son los términos que usa Freud. Él no dice mente, él no dice espíritu, dice aparato psíquico. Estamos en 1910, en el momento de su obra donde el concepto que predomina, porque para todo aquel que haya leído a Freud con cierta diligencia sabe que va haciendo postulados y va esculpiendo su obra y va refutándose en la medida que va avanzando. No significa que el último momento de su obra sea más contundente que el primer momento de la obra, sino que uno se sirve de los pequeños tramos para hacer un Frankenstein, pongámoslo de esa manera, y en la manera de lo posible hacerlo hablar, hacerlo caminar. Eso es lo que me estoy proponiendo con esta apuesta, es decir, lo no dicho, que también es algo interesante lo no dicho, porque somos nosotros autores de lo no dicho, porque el sueño, de acá la vertiginosa cuestión, el sueño mucho le hace a uno. Uno es el protagonista en su descarado y miserable narcisismo, uno es el protagonista del sueño, lo circundante aflora, se manifiesta y uno se mueve teniendo palpabilidad de las cosas y teniendo cierta recepción sensorial del mundo, fantasioso del sueño. Pero desde que la humanidad es humanidad, en todos los sueños uno siempre ha sido el protagonista, porque hay algo del orden del narcisismo en los fenómenos psíquicos. Y ese es un hallazgo que Freud logra nombrar, que es impresionante, porque es algo fundamental para la obra en sí del psicoanálisis. Entonces en 1910 estamos con el concepto del principio del placer. Esto es, todo lo que genera tensión en el aparato psíquico tiene que reducirse para la homeostasis. Esta homeostasis hace que uno no esté tenso. Entonces, ¿cómo se baja esa tensión? Con placer. Sucede que esta forma de pensarlo a Freud no le es muy funcional para más tarde en su obra. ¿Por qué? Porque hay algo del orden del lo inconsciente que puede ser placentero para lo inconsciente, pero puede ser displacentero para el yo, que son dos instancias psíquicas separadas. Entonces, en 1915 va a desarrollar la primera tópica, que es el primer mapa, si se quiere, para ubicar las instancias psíquicas, los sistemas. Está lo inconsciente, está el preconsciente y está el yo, que esto es la propuesta que él va a denominar como metapsicología. Sospecho que metapsicología porque hace apología, se sirve de la metafísica, porque la metafísica piensa aquello que es más allá de lo sensorial, aquello que va más allá de lo palpable, que mismo filósofos como Descartes trabajan eso en sus meditaciones. El famoso filósofo de pienso y luego existo, que bueno, Freud hace una metapsicología en donde dice, ok, hay tres sistemas. Está lo inconsciente, que es lo reprimido
primordialmente que no puede devenir consciente. Eso es aquello que se reprimió en un principio, que fueron esos estímulos que generaron que de alguna manera perforaron nuestra suficiencia. Suena complejo, suena poético, pero voy a ir dándole materialidad a la cuestión. El punto es que hay una vivencia displacentera y una vivencia placentera cuando uno nace. La vivencia placentera es que uno tiene al ojo por parte de la madre. Ese es el auxilio que de aquella persona, de aquel objeto, porque no se olviden que cuando uno es niño, para conceptualizar el mundo hay ciertas dimensiones que hacen que uno vaya cobrando dimensión como sujeto. Y el poder evocar la cosa implica poder nombrarla. Esto es la semántica, esto es mesa y la sonoridad mesa. Entonces eso va siendo el constructo del pensamiento y no es poca cosa pensar, eso es complejísimo en términos conceptuales. Pero la vivencia de placer es que la madre aloja al niño y la vivencia de displacer es el hecho de que el niño puede perder a la madre como objeto, objeto que obtura, objeto que tapa, objeto que cubre la falta. Que la falta es la que nos motoriza, es la que nos moviliza y nos diferencia a los animales, porque el animal tiene una linealidad con lo circundante. Está al servicio del instinto. Nosotros no estamos al servicio del instinto. En parte sí hay algo del orden de lo biológico que juega un rol, sin lugar a dudas. Pero creo que la complejidad filosófica para todo psicólogo es ver hasta qué punto dialoga lo biológico con lo que está al servicio de lo pulsional, que es el concepto que trae Freud en 1915 con gran esmero y detalle, que voy a desarrollar. Entonces tenemos la primera tópica, que es un primer pequeño mapa, que es los tres sistemas, en donde el yo es la conciencia, lo inconsciente es el sistema de aquello que cayó, que fue sepultado por represión, que fue reprimido, para ser más certero, primordialmente, pero que estos sistemas, estas tópicas de espacio, tópicas de, más allá de que no tengan una espacialidad física, como discutiría un neurocientífico, es completamente entendible la interrogación, pero ahora nos estamos siguiendo desde el psicoanálisis. Hay una economía entre esos sistemas. Es una economía libidinal, va a decir Freud. La teoría de la libido en Freud es ardua porque no es concreta, está desparramada por toda la obra, pero el punto es que hace noción a una energía sexual. Y no del sentido vulgar, cuando uno dice yo tengo alta libido o baja libido, para hacer referencia a su intensidad pulsional, a su energía, a su necesidad de tramitar esa tensión, sino que hay algo del orden de las cosas, de esto que yo les decía principalmente la evidencia de placer y evidencia de displacer, la relación de sujeto y objeto, en la que hay ciertas cosas que tienen más brillo que otras. Y la teoría de la libido sirve para pensar cómo esos objetos se enaltecen, cobran dimensión. ¿Y cómo se puede pensar esto? Cuando uno se corta, el cuerpo queda reducido a ese corte, en el sentido de que ese tajo, el alma toda, como diría Freud poéticamente, queda reducida a ese tajo. Cuando uno se enamora, psíquicamente es tan contundente el efecto que todo queda bajo resolución. Todo, el mundo queda bajo resolución, excepto la persona en la que uno se enamora, que es como un vórtice de luz, y lo reduce a uno a la nada, a las penumbras, a la oscuridad, a esa baja resolución. Entonces fíjense cómo está siempre el orden de esa dualidad de objeto y sujeto, dos caras de la misma moneda que parecen ser que se alternan, complejamente se alternan. Pero el punto es que hay una economía en lo inconsciente y la conciencia.
Olvidémonos del preconsciente por un momento, pero hay una economía que está al servicio de que lo inconsciente hace de ciertas percepciones brillen más, y las percepciones golpean con la conciencia, con aquello que uno puede razonar, controlar, y la razón está en la conciencia, va a decir Freud en un principio de la obra. Que eso es discutible y yo creo que no es de la conciencia. El punto es que Freud va a decir, en la interpretación de los sueños, que lo que motoriza la trama del sueño, que tiene una lógica muy compleja, que tiene una trama, que tiene una narrativa, que tiene acontecimientos que uno podría decir, este sueño fue delirante, fue bizarro, pero el sueño aún así, más allá de su forma desfigurada, condensada, elementos del día que fueron tomados, apropiados y, y pasaron por un proceso de figuración, hay algo que dirige esa trama. Y toda trama tiene una lógica. Porque cuando uno mira una película, hay un elemento faltante que hace que la trama fluctúe y se mueva. Cuando uno lee un libro y un texto, está la historia 1, que es lo que uno ve, y está la segunda historia, que es la que uno no ve. Estas son palabras de Piglia, el escritor argentino, en uno de sus seminarios. De hecho, igual lo han dicho muchos escritores. Si uno quiere escribir un gran cuento, uno tiene que tener en consideración dos historias. La primera es la que se ve, la que se manifiesta, el sueño manifiesto. Y la segunda es la que no se ve, que es la que dirige. Y ese es el pensamiento onírico, que es lo que va a decir Freud. El pensamiento onírico es el pensamiento que motoriza la fantasía, la ficción del sueño. El pensamiento onírico es el cumplimiento de deseo. Cuando Freud analiza niños, los niños tienen un sueño nítido. Sueñan lo que desean sin opacidad, sin desfigurar la trama. El adulto, por otro lado, por más lúcido que uno sea, por más conocedor de uno mismo, el sueño, por alguna extraña razón que no sé todavía, que voy a hacer una apuesta al día de hoy, el sueño padece una enorme desfiguración. Una desfiguración monstruosa, más allá de que uno sea lúcido de su propio deseo, sea conocedor de su propio deseo. ¿Por qué en el niño no sucede eso? ¿Por qué en el niño es tan directa la trama? Freud va a decir que es cumplimiento de deseo. Ese es el pensamiento que dirige. Y yo anteriormente dije que todo sueño es una ficción, así como lo es el juego infantil. El sueño es una ficción porque está ese elemento de las dos historias. Está el elemento de lo que se ve, el manifiesto, y el pensamiento onírico. Son dos cosas que se necesitan mutuamente. Pero este recurso de la ficción, así como se puede pensar la literatura, sirve para pensar toda forma de ficción. Esto es, si uno agarra la Biblia, uno puede ver desfigurado, uno puede ver condensado en las metáforas el deseo más genuino y depurado de, no décadas, no siglos, pero de milenios de civilizaciones. Lo mismo sucede cuando uno agarra una novela. Uno puede agarrar la novela novelas de Michael Houellebecq, un escritor muy cínico, y ver en su trama la forma más depurada de su persona, lo que toca su narcisismo. Esa ficción es su encuentro más honesto con su persona. Y de ahí el hecho de que la propuesta que hace Freud, interpretación de los sueños, es espectacular, porque le permite a uno ver la forma más auténtica del deseo del otro.
Y, y no es poca cosa escribir, porque escribir tiene esa forma en la que uno, desde la razón, uno desde el cálculo, uno intenta apresar y domesticar y decir, bueno, yo creo que el cuento sea así, asá, pero hay algo del orden de lo no dicho, algo del orden de lo que no le corresponde a uno, lo que es ajeno, que intenta hablar, que intenta manifestarse. Lo que sí sucede es que la técnica que uno tiene puede servir para hacer de una manera más fina, más precisa, aquella potencia, aquella efervescencia de uno. Ahora, ¿cuáles son los próximos postulados? Porque uno podría decir, ¿y qué hay de los sueños en los que sufro? ¿Qué hay de los sueños en los que caigo de lo alto, desnudo y estrello contra el piso? ¿Cómo puede ser eso cumplimiento de deseo? Freud en 1920 va a cambiar el principio del placer, esa forma de bajar la tensión del aparato psíquico por el más allá del principio del placer. Ya no se trata de bajar la tensión, porque hay algo de lo inconsciente que puede ser placentero, pero displacentero para el yo. Y esto mismo lo piensa en la primera tópica, que es el primer mapa. En el más allá del principio del placer, Freud va a decir que hay algo del orden del sadomasoquismo en uno. Que hay formas en las que, como bien dije, esa dualidad entre las dos caras de la moneda, sujeto y objeto, se alternan y cambian. Entonces, ¿qué sucede en el sueño? Que uno es el protagonista, pero uno no es el autor. Y mucho le hace el sueño a uno. ¿Y qué sucede en el juego infantil? Que el niño es el autor y mucho le hace a sus juguetes. En el Fordá, el niño hace desaparecer el juguete y lo vuelve a hacer aparecer. Cuando lo hace desaparecer, siente un gran placer, pero más placer siente todavía cuando lo hace volver a aparecer. Hay una secuencia del primer acto al segundo, y necesario el primer acto para que el segundo sea más contundente. Necesaria la primera historia y la segunda historia en el relato del sueño, en la trama del sueño, para que el placer sea mayor. Algo del orden de la erótica, algo del orden de la cadencia, del ritmo. Mismo Freud dice ritmo en Más allá del principio del placer, en 1920. Entonces, lo que sospecha Freud es que hay tendencias masoquistas en el yo. ¿Y cómo va? ¿Cómo edifica? ¿Cómo llega a esto? Porque este es un conocimiento que no le queda cómodo a nadie, del hecho que tenemos tendencias masoquistas. Y un ejemplo muy sencillo es el hecho de que uno abre la heladera y ve el chocolate y dice, no, no lo voy a comer. Uno cierra la heladera y por más que uno haya pensado, no lo voy a comer, uno escapa de ese pensamiento que lo domestica a uno y lo hace a uno agarrar el chocolate y comerlo. Y cuando uno come el chocolate viene una conciencia de culpa, una conciencia que azota, que martiriza, que hace del yo un siervo, un objeto para desquitar y denigrar y bajar todo ese sadismo. Entonces ahí Freud hace una sospecha con la conciencia de culpa, como un elemento en el que hay un movimiento. El movimiento es que pasa del 1915 con la primera tópica a la segunda tópica en 1923, si no me equivoco, en el yo y el ello. Ahora lo que va a decir Freud es que no hay lo inconsciente, el preconsciente y el yo. Va a decir que está el ello, que es lo inconsciente, lo reprimido primordialmente, que no puede devenir consciente. Esto no puede aflorar en la conciencia. El yo, que si bien es la conciencia, tiene mucho de inconsciente. Esto es, uno es, por más que uno se crea consciente, uno está más anestesiado de lo que cree. Y esa es la propuesta
de la tesis freudiana que simplemente es vertiginosa y es impresionante. Y hay una frase que hace mucha justicia a eso, que es dentro de lo que es la moral, porque hay una viscosa relación entre la moral y la sexualidad. Uno es más inmoral de lo que cree y es más moral de lo que sabe. Y es impresionante eso porque eh, la moral está al servicio, del placer. La ideología está al servicio de tramitar la atención de uno. Porque hay otras cosas que uno necesita tramitar. Que uno las evita o las cambia, las desfasa con la idea de que la moral es algo de mayor importancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el yo y el ello? Que es importante. También para pensar la idea del sueño. Cuando uno es un niño, el yo no está conformado. El yo es endeble, el yo es débil, el yo no tiene dimensión. Entonces lo que se manifiesta son puras mociones pulsionales del ello, es lo inconsciente puramente. Por eso, cuando Freud sospecha de que hay una mezcla y una desmezcla de la sexualidad y el sadismo, es impresionante porque el niño pone en evidencia eso, se desquita con los juguetes, los destroza. Y como el niño no pagó el boleto de la cultura, que es el yo, básicamente, le hace muchísimo a sus juguetes. Por eso uno tiene tanto... batallamos con la conciencia de culpa y el escrúpulo, porque hay algo de la cultura que siempre está en juego, que hablaré en otro video, porque es otra complicación enorme. Pero en el sueño, el yo es robusto, tan robusto que es protagonista del sueño. Pero el sueño mucho nos hace. Y lo que es importante localizar es que en el juego el niño es autor, porque es lo inconsciente lo que se manifiesta sin, sin desfiguraciones, sin trampas. Pero en el sueño también es lo inconsciente. Pero el inconsciente hace de nosotros el objeto, el yo es el objeto. En cambio, en el juego del niño son los juguetes. Antes de seguir haciendo la apuesta y de tratar de decir lo no dicho, hay algo que se me ha fugado que es muy importante. Concepto pulsión, que está viscosamente pegado a la teoría de la libido. La pulsión es un concepto que Freud trabaja a lo largo de toda su obra, que hace dualismos pulsionales, esto es, dos pulsiones que de alguna manera se necesitan mutuamente para explicar ciertos conceptos psicoanalíticos, pero yo voy a hacer una definición de la pulsión sirviéndome de un texto de 1915, que es más tarde de la interpretación de los sueños. En ese momento la obra Freud trabaja el concepto de pulsión de una manera muy tallada, muy fina, muy minuciosa, que es perfecto como mapa conceptual. Freud, y esto sirve para pensar también la idea de la libido desde la relación con el mundo, cómo uno inviste linealmente las cosas, cómo uno inviste linealmente al otro, cómo uno inviste linealmente un texto, razón por la cual parece ser que esta época uno no inviste las cosas en lo absoluto porque uno está invistido linealmente, uno nutre su narcisismo, para decirlo en criollo. Entonces, de vital importancia, porque lo que estoy trazando es que el yo, en un momento de la obra de Freud, va a ser objeto. El yo, la conciencia, es objeto. Y en la medida que el yo es objeto, lo inconsciente queda adormecido. Por eso hay gente que no sueña, porque hay mucho del yo encalibrado, el yo grueso
y el sueño queda completamente obturado. Pero el punto es que la pulsión, en 1915, Freud va a decir, ok, hay estímulos externos. El aire acondicionado, por ejemplo, me está pegando atrás. Yo puedo eludirlo. La luz me pega enfrente. Puedo evitarla. Uno puede huir de los estímulos externos, pero los estímulos internos, uno tiene que encontrar la manera de eh, convivir con ellos, tramitarlos, porque si no es la catástrofe, si no es la angustia, si no es la ansiedad, si no son un montón de eh, formas en la que la pulsión muda, en la que la pulsión hace de esa excitación, de esa energía, algo que reverbera en el cuerpo, por más que sea psíquico. Entonces, la pulsión es un estímulo interno. Él va a decir que es una fuerza constante, que es de adentro, pero como Freud trabaja de lo inconsciente y no trabaja desde lo fisiológico, va a decir que sí, es del orden de lo somático, sí, del cuerpo, pero es intrasomático, no es de un órgano concreto, no es del cerebro. Entonces, es una fuerza que es constante, que es intrasomática, que tiene una meta. Fundamental esa idea, lo de la meta, porque la meta puede ser, en el caso del enamoramiento, puede ser esa persona que hace del mundo las penumbras, la oscuridad, como puede ser el corte donde todo se reduce a ese lugar que duele, el alma toda queda ahí. Entonces, la pulsión tiene una meta, tiene una intensidad también. Pero por sobre todas las cosas, que es exquisito este punto, demarca un adentro y un afuera. ¿Por qué es de vital importancia para cualquier psicoanalista, futuro psicólogo también, entender eso? Porque el hecho de que demarque un adentro y un afuera hace a lo que uno hace parte de su materia y de lo que uno no hace parte de su materia. Porque en la medida que uno lee a Freud, uno dice, este autor es perecedero, no sirve. Hay algo del orden del rechazo, hay algo del orden de no querer hacer parte de la materia de eso porque hay una diferencia que contrasta con el miserable narcisismo de uno. Pero sucede el caso contrario en el que hay algo del orden del narcisismo de uno, de la ideología de uno, donde uno ve algo que toca el texto, hay algo que toca la identidad de uno, toca a uno, lo erotiza a uno. Y uno se sirve de eso, pero nubla otras partes del texto. Entonces, fíjense en lo interesante del concepto de pulsión como aquello que hace un adentro y un afuera, como aquello que recorta el mundo que nos interesa, el mundo que nos golpea, el mundo que brilla o está apagado, el mundo en el que uno camina fantaseando porque su vida es miserable, como el mundo en el que uno está lúcido y uno no tiene palpabilidad de las cosas porque uno le es fiel a su propio mito. Porque uno, y estas son palabras de un gran analista, uno no va al análisis porque para hablar de lo que enferma, sino que uno enferma lo que habla. De ahí la idea de que uno encarna un mito. Uno enferma lo que habla. Y en la medida que uno se puede escuchar cómo habla, uno puede ir trabajando el mito que uno encarna. Entonces la idea de la pulsión como una adentro y afuera es imprescindible. Ahora, en Introducción al Narcisismo, 1914, que es un texto un año antes, pero hago ese movimiento atemporal por varias razones que hacen justicia al recorrido. En 1914, el yo es objeto. El yo pasa a ser algo que puede ser investido libidinalmente. Y como puede ser investido libidinalmente, puede ser una meta de la pulsión. Entonces, ¿qué sucede? Que esta época hace del yo un objeto constantemente. Uno se cosifica en las redes sociales, uno hace del cuerpo una mercancía. Y es interesante porque
en la primera tópica, en la segunda tópica, Freud constantemente trabaja la idea de lo económico, la libido como un intercambio de esa energía entre lo inconsciente y el yo. Hay algo ahí del orden de la economía. Y si uno no sueña, ¿por qué no sueña? ¿Qué sucede ahí? Estamos hablando de una persona narcisista. No estoy queriendo decir que alguien que no sueña es descaradamente narcisista, pero hay algo del orden de que está anestesiado, eso está desactivado. El sueño es en un pasado muy remoto, era para hacer vaticinios y oráculos del futuro. Pero el sueño el día de hoy, con toda la bibliografía psicoanalítica y las lecturas psicológicas, es para entender el estado psíquico de la persona. Y es de vital importancia. Es algo tan hondo, tan... Incluso el autor no somos nosotros, no es el yo, que no va a tener restricciones de decir qué es lo que le acontece a uno. Y el análisis lo que hace es activar eso, hacer de la fantasía, esa ficción que desborde. Y por eso no es cómodo analizarse porque uno enferma. Y enfermar es quien quiere enfermar, pero no es necesario para curar. Entonces, para darle un cierre al recorrido, el yo es un objeto y en la medida que ese objeto es una meta, hay algo del orden de la pulsión en el más allá del principio del placer. La pulsión tiene un ritmo, va a decir Freud. Ya no se trata de bajar la tensión del aparato psíquico, porque si uno bajase la tensión a cero, uno sería un cadáver. Si uno está a merced de la vida para hacer todas cosas que bajan la tensión, uno es un cadáver viviente. Alguien que lo único que hace es comer bien y hacer deporte y hacer todo al servicio de un puritanismo, no de una vida virtuosa, es muy distinto, sino de un puritanismo al punto de que hay un asado y uno evita comer ciertas cosas porque tienen grasa y demás. Eso está al servicio de cierto componente de muerte, de cierto moralismo, de cierto escrúpulo. Y, y la pulsión es interesante porque uno siente más placer en la medida que la tensión sube la tensión del aparato psíquico y sube a un punto tal que cuando baja tramita más la tensión. Y esta es la sospecha que hago, esta es la apuesta que hago. En el juego infantil, en el Fordá, el niño hace desaparecer el juguete porque recrea una vivencia displacentera. Y es raro, ¿no? Recrear una vivencia displacentera trágica. Pero hay algo del orden de la tragedia que genera el ojo. Compleja cuestión pensar por qué. Pero el niño se satisface en esa vivencia displacentera, en el hecho de hacer desaparecer juguete que representa algo, evoca algo. No es un acontecimiento azaroso. Para Freud nada es azaroso dentro de lo psíquico. Entonces, ¿qué representa ese trencito que desaparece? Fort significa se fue. Y da, porque el niño dice Fort y da, el niño que Freud analiza. Freud dice Fort, se fue y da, acá está. Y recrea la escena de vivencia placentera y displacentera. Se fue la madre, ha vuelto. Pero ese ha vuelto se vuelve embriagador en la medida de que se ha ido. Y creo que en el sueño, no el de los niños, el de los adultos, está altamente desfigurado, porque está al servicio de que en la medida que está más desfigurado, en la medida que es más opaco, es más espeso, la pulsión tiene un recorrido más extenso. No tiene una meta tan directa al cumplimiento de deseos, sino que hay algo en esa opacidad que hace que haya una subida de tensión y cuando se concreta baja más la tensión. Y también esa desfiguración está al servicio del trauma, porque la vivencia placentera es
traumática. Es traumática en la medida de que aquello que aloja se puede perder. Y, y el sueño parece como una alucinación, una fantasía, una ficción eh, que tapa el trauma. El próximo video voy a trabajar el malestar en la cultura y Foucault, el capítulo 10, con un amigo. Y prontamente voy a trabajar también lo femenino y el feminismo actual con una amiga. Y futuros profesionales de psicología. Así que espero que hayan disfrutado, espero no haberme... no lo he hecho muy complicado, estoy trabajando la retórica y en la medida de lo posible me voy a ir esculpiendo, voy pudiendo hacer los temas más divulgables. Pero, pero eso, voy a dejar el artículo de esto que desarrollé, está por escrito y lo voy a dejar en la descripción para aquel que lo quiera leer y lo quiera más palpable. Pero nada, gracias por acompañarme hasta acá y nos vemos en el próximo video.